Vamos a analizar algunos problemas cuya solución requiere comparar datos que pertenecen a ámbitos diferentes, por lo que la comparación en términos absolutos podría inducir al error. Analice cada una de las notas periodísticas que vamos a presentar aquí y realice una crítica desde el punto de vista estadístico. Veamos la primera nota. En ella se dice que Pérez obtuvo un 42% y González un 32%. Se indica que la diferencia fue de 10%, lo cual resulta incorrecto. Lo que ocurrió realmente es que Pérez obtuvo 10 puntos porcentuales más que González. Entonces, en términos porcentuales o relativos, 10 de 32 puntos equivale a un 31,25%, como puede notarse. Es decir, en relación con los votos obtenidos por González, Pérez obtuvo el 31,25% más. Veamos la siguiente. Acá se indica que la cantidad de accidentes aumentó un 27% en los últimos 2 años. Los argumentos son que la tasa de accidentes por cada 10.000 habitantes pasó de 54 en el 2013 a 68 en el 2015. Este aumento de 14 puntos corresponde aproximadamente a 26% y no a 27% como se afirma, por lo que hay un error numérico en los datos. Sin embargo, es importante hacer notar que a diferencia del reportaje previo, la nota periodística utiliza tasa de accidentes por 10.000 habitantes. Esto corresponde a una medida estadística relativa que se utiliza correctamente para realizar comparaciones de este tipo. Los anteriores son ejemplos de situaciones para los cuales la valoración de la información debe realizarse en forma relativa. Esto significa analizar los datos según la ponderación relativa respecto al problema que les dio origen. Las comparaciones relativas deberían llevarse a cabo en todos aquellos casos en los que los datos tienen magnitudes diferentes entre los diferentes grupos que se comparan, o en los casos para los cuales las unidades de medida de los datos son distintas. Observemos el siguiente problema. El Instituto de Especialidades Médicas, IEM, analizó una muestra de 389 pacientes con diabetes tipo 2. El índice de masa corporal promedio fue de 29,6 kilogramos entre metros cuadrados, con una desviación estándar de 4,2 kilogramos entre metros cuadrados. Por otro lado, la presión arterial sistólica presentó un promedio de 131,6 mmHg, que son miligramos de mercurio sobre la presión atmosférica, con una desviación estándar de 15,5 mmHg. Ayude a los investigadores del IEM a responder lo siguiente. Se requiere determinar cuál parámetro médico tiene mayor variabilidad relativa, el índice de masa corporal o la presión sistólica. Por otro lado, Joaquín es uno de los 389 pacientes muestreados. Su índice de masa corporal fue de 34,1 unidades y su presión sistólica fue de 135,8 unidades. Se requiere determinar en cuál de estos parámetros médicos Joaquín toma un valor relativamente más alto respecto al resto de las personas que se incluyeron en el estudio. Para analizar el problema debemos observar que la unidad estadística es el paciente y las variables incorporadas en el estudio son índice de masa corporal medido en kilogramos entre metros cuadrados y la presión arterial sistólica medido en milímetros de mercurio sobre la presión atmosférica. Ellas no solamente tienen magnitudes muy diferentes, sino también sus unidades de medida. Por esta razón, los datos no son comparables y requerimos de una valoración relativa. En cuanto a variabilidad, la medida estadística más utilizada consiste en el coeficiente de variación, que se define mediante esta fórmula. La razón matemática de magnitud de la desviación entre el promedio elimina los efectos tanto de magnitudes como de unidades. Para el caso que nos ocupa, tenemos que el coeficiente de variación fue 14,19 para el caso de índice de masa corporal y 49,05 para presión sistólica. De acuerdo con lo anterior, para la muestra aleatoria, los valores correspondientes a la presión sistólica son relativamente más variables, o sea, más de 3 veces mayor, según se nota. Para la segunda parte tenemos que Joaquín presenta un índice de masa corporal de 34,1 unidades y una presión sistólica de 135,8 unidades correspondientes. Para valorar las mediciones de Joaquín en estas variables en relación con todos los pacientes observados, se debe recurrir a una medición relativa de la posición de ellas.
Una estrategia que se acostumbra a utilizar se llama estandarización o tipificación y consiste en generar una medida que elimine el efecto tanto de las magnitudes como de las unidades. La estandarización se define de la siguiente manera. Para nuestro caso, en el índice de masa corporal la estandarización es 1,07 y la presión sistólica sería 0,27. En relación con el resto de los pacientes analizados, Joaquín tuvo un valor relativamente mayor en el índice de masa corporal respecto a presión sistólica. Esto puede ser un valor de interés médico. Vean que la primera prácticamente cuadriplica la segunda. Desde el punto de vista geométrico, la estandarización consiste en una traslación sobre la recta numérica. Traslada la posición de los datos originales a una nueva posición alrededor del origen, que casualmente es la que los hace comparables. Notemos. Veamos que tenemos dos valores y cuando estandarizamos, estos valores se trasladan alrededor del origen. Podrían ser negativos incluso. Porque lo que se hace es llevar al origen la desviación de cada dato respecto al promedio. En términos geométricos, podemos observar los mismos resultados que obtuvimos aritméticamente. En resumen, hemos visto que el coeficiente de variación permite medir la variabilidad en términos relativos para un grupo de datos. Por su parte, al estandarizar comparamos la posición relativa de dos o más datos. Como estas medidas, existen muchas otras en diferentes campos científicos. Algunos ejemplos son la tasa general de fecundidad, la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, el índice de desarrollo humano, y hay muchos más. Cada una de ellas tiene su propia fórmula matemática y su propia interpretación. Los análisis relativos son muy importantes debido a que permiten realizar comparaciones en aquellos casos en que los datos absolutos nos pueden confundir, como decíamos al inicio. Desde el punto de vista didáctico, los análisis relativos permiten observar claramente la conexión entre el uso de las medidas estadísticas con varios tópicos de relaciones y álgebra, e incluso con representaciones geométricas en los procesos de resolución de problemas. Nos vemos en el próximo video.